Hola jóvenes, buen día. Voy a permitirme grabar la sesión porque voy a estar en la oficina y ahí no tengo acceso a esta pantalla táctil, así que voy a hacerles la presentación grabada y me conectaré para dudas. Vamos a ver ejercicios de la regla de la cadena y derivación implícita. La regla de la cadena se refiere cuando nosotros queremos encontrar la derivada de una función y esta función no depende solamente de x, sino de funciones que dependen de x. Y en este caso, nosotros aplicaríamos prácticamente esta fórmula o derivaríamos de acuerdo a esta nomenclatura. Si queremos derivar una función y, que es función de x, pero en realidad es función de una función que depende de x, entonces la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x, donde u es esa función que depende de x. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos que la función f de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, si ven, no es nada más la raíz cuadrada de x, sino la raíz cuadrada de x cuadrada más 1, entonces nosotros podemos hacer en esta función que x cuadrada más 1 sea igual a u, y si hacemos que u sea igual a x cuadrada más 1, entonces la derivada de u con respecto de x sería igual a 2x. ¿Están de acuerdo? Que sería derivar x cuadrada más 1. Y entonces tendría yo que f' de x, bueno, reescribamos f de x, pero en función de u. Entonces tendríamos que f de x sería igual a la raíz de u. Y si yo quiero encontrar f' de x, esto será igual a derivar con respecto de x. Podemos reescribir la raíz cuadrada de u como u a la 1/2. Entonces esto sería derivar con respecto de x a u a la 1/2. Y recuerden que tenemos una fórmula de derivación directa que nos dice que la derivada de u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Entonces, esto sería igual a n, que es 1/2, en este caso, por u a la n menos 1, 1/2 menos 1 sería menos 1/2, por la derivada de u con respecto de x. Y ya tengo aquí cuánto es la derivada de u con respecto de x. Entonces sustituyo en nuestra derivada y decimos que esto es igual. Bueno, también sabemos que esta u a la menos 1/2 que está en el numerador la podemos pasar al denominador como u a la 1/2, o sea, el exponente 1/2, pero positivo. Entonces podremos escribir que esto es igual a 1 entre 2 veces u a la 1/2 por du en dx, y du en dx es igual a 2x. Como tenemos un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, los podemos cancelar y podemos reescribir f' de x como x
entre u a la 1/2, pero u a la 1/2 es igual a raíz de u. Pero además sabemos que u es igual a x cuadrada más 1, entonces podemos reescribir este resultado como x entre raíz de x cuadrada más 1. Y este sería nuestro resultado de f' de x. Bueno, al haber aplicado ese cambio de variable o esa suposición de que lo que está dentro del radical, es decir, x cuadrada más 1 sea igual a u, y derivemos aplicando una fórmula de derivación directa, que en este caso fue la derivada de u a la n, y multipliquemos esa derivada por la derivada de u con respecto de x, como lo tenemos aquí. A esto, a aplicar este desarrollo, se le llama la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. Es este otro que tenemos aquí. Se nos pide derivar aplicando la regla de la cadena la función y, donde y es igual a n elevado a la secante de 3θ. Si vemos en esta función, nuestra función no depende de x, la variable independiente no es x, en este caso la variable independiente es θ. Así que aplicamos lo mismo que hicimos en el caso anterior, y entonces para poder aplicar la derivada de e a la u, donde ya sabemos nosotros que la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto de, en este caso sería de θ, entonces tenemos que suponer que para este caso u es igual a secante de 3θ. Es igual a secante de 3θ. Y si u es igual a secante de 3θ, la derivada de u con respecto de θ para eso debemos de buscar la fórmula directa de derivación de la derivada de la secante de u, y tenemos que, la voy a escribir aquí, ahorita la borramos, que la derivada con respecto de x, esta sería la derivada con respecto de θ de la secante de u, es igual a secante de u por la tangente de u y por la derivada de u con respecto de θ en este caso. Aplicando esta fórmula y viendo que u es igual a 3θ, entonces si tenemos que u es igual, perdón, esta sería, habría que identificar que esta u no es esta u, ¿están de acuerdo? Esta u la estamos usando para derivar esta función, y esta u que tenemos aquí la estamos usando para encontrar esta derivada de u con respecto de θ, donde u es secante de 3θ. Ok, entonces la derivada de u con respecto de θ, donde u es secante de 3θ, es igual a secante de 3θ, que es secante de u, por tangente
y por la derivada de u con respecto de teta, pero u en este caso es 3 teta, entonces la derivada de 3 teta con respecto de teta es 3, entonces esto se multiplica por 3. Y este de u en d teta sería igual a 3 veces, es este 3 que tenemos aquí, la secante de 3 teta por la tangente de 3 teta. Ok, entonces hasta ahí hemos encontrado que podemos reescribir esta función como y es igual a e a la u, ¿sí? Donde u es igual a secante de 3 teta, como lo tenemos aquí, y la derivada de u con respecto de teta, es decir, la derivada de secante de 3 teta con respecto de teta es secante de 3 teta por tangente de 3 teta, perdón, 3 veces secante de 3 teta por tangente de 3 teta. Entonces, lo podemos ahora sí derivar y podemos decir que y' es igual, la derivada de e a la u, recuerden que es igual a e a la u por du, entonces en este caso es igual a e a la u por du en d teta. La derivada de u con respecto de teta. Y esto es igual a e a la u. Y la derivada de u con respecto de teta es lo que tenemos aquí, que es 3 veces secante de 3 teta por la tangente de 3 teta. Y sabemos además que u es igual a secante de 3 teta, como lo tenemos aquí. Entonces y' es igual. Bueno, ¿qué les parece si antes este 3 que tenemos aquí lo pasamos al principio de todo nuestro primer término después de la igualdad? Entonces sería 3 veces e a la u, donde u es secante de 3 teta, por la secante de 3 teta y por la tangente de 3 teta. Y esta sería nuestra derivada de y con respecto de x. Oye, primo, si ven, aplicamos realmente 2 veces la regla de la cadena en este problema. Una fue para encontrar directamente la derivada de y igual a e a la secante de 3 teta. Y después otra fue para encontrar du con respecto de teta, donde u es igual a secante de 3 teta.
Y eso nos permitió encontrar la derivada de esta función. Ok, vamos a ver también en qué consiste la derivación implícita. Pues la derivación implícita básicamente consiste en derivar ambos miembros de una igualdad en una ecuación con respecto a x y resolver la ecuación para encontrar dy en dx, es decir, y'. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la función de x cuadrada más y cuadrada igual a 25 y se nos pide encontrar la dy en dx, o su derivado. Entonces, como nos dice aquí la definición de la derivación implícita, encontramos la derivada con respecto de x de la parte izquierda de la igualdad, que es x cuadrada, más y cuadrada, y esto es igual a la derivada con respecto de x de la parte derecha de la igualdad, y en la parte derecha de la igualdad solamente tenemos el valor constante de 25. Y sabemos que la derivada de una constante, 0, y en el lado izquierdo de la igualdad tenemos una suma de términos, entonces podríamos encontrar la derivada de cada uno de los términos. El primero es la derivada con respecto de x, de x cuadrada, y el segundo, como se suma, lo sumamos, es la derivada con respecto de x de y cuadrada. Y esto es igual a 0. La derivada con respecto de x cuadrada, aplicamos aquella fórmula directa porque es u a la n, pero u en este caso es x. Entonces la derivada de x a la n es solamente n por x a la n menos 1. Entonces sería la derivada con respecto de x cuadrada, sería 2 por x a la 2 menos 1, sería 2x. Y en este otro caso, en el segundo término, si aplicaríamos la fórmula de la cadena. Y la fórmula de la cadena nos dice que la derivada de y con respecto de x es igual, en este caso es y al cuadrado. Aplicamos la fórmula de u a la n, y es n por u a la n menos 1. Entonces nos quedaría 2y al cuadrado menos 1, o sea, la 2 menos 1 nos queda elevado a la potencia 1, entonces nos queda 2y por la derivada de y con respecto de x. Y si ven, ambos términos están multiplicados por un medio, así que yo puedo multiplicar ambos miembros de la igualdad por un medio, para cancelar, perdón, esos dos que están multiplicándose en ambos términos del lado izquierdo. Entonces este un medio cancela este 2 y cancela este 2. Y un medio por 0 sigue siendo 0. Y me quedaría que mi función tiene la forma de x más y
Perdón, aquí tengo un errorcito. Este corchete se cierra hasta acá, ¿sí? Y ahora sí, podemos continuar. Entonces me quedaría que x más y, pero la y está multiplicando a dy en dx, la derivada de y con respecto de x. Es igual a 0. Y bueno, para despejar esta ecuación resultante con respecto a dy en dx, la podemos reescribir como y por dy en dx es igual. Esta x la pasamos, la x que está del lado izquierdo de la igualdad, la pasamos del lado derecho con el signo contrario, entonces es igual a menos x. Y si de aquí despejamos dy en dx, entonces tenemos que dy en dx es igual a menos x entre y. Y esta sería la derivada de y con respecto de x, que es lo que se nos está pidiendo encontrar en este ejemplo. Entonces, de y en dx para este caso es igual a menos x entre y. Encontramos la derivada de esa función, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, por medio de la derivación implícita, es decir, derivando implícitamente ambos miembros de la igualdad. Vamos a hacer un ejemplo diferente, también aplicando la derivación implícita. En este caso la función es e elevada a la y por el coseno de x, que es igual a 1 más el seno de x por y. Vamos a dejar esta función aquí. Aquí nos da un poco más de espacio. Entonces, de igual manera como lo hicimos con la función anterior, derivamos implícitamente ambos miembros de la igualdad y decimos que la derivada con respecto de x de e elevado a la y por el coseno de x es igual a la derivada con respecto de x de 1 más el seno de x por y. Si ven el lado izquierdo de la igualdad, donde tenemos e elevada a la y, miren, esa es una e, ahí donde aparecen ya ahora muchos. Entonces reescribamos esto y hagámosle una forma de... Hay un problema aquí en mi pantalla, que no se puede cerrar esa e. Bueno, esa es una e. Tiene la forma de u por v, ¿están de acuerdo? Y el lado derecho de la igualdad, pues en realidad son dos términos, entonces habría que separar la derivada con respecto de x de 1, que es una constante, va a ser 0 más la derivada con respecto de x de seno de xy. Para el primer caso, aplicamos la derivación de u por v, y entonces tenemos
Recuerdan que la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, si hacemos que u sea e a la y, entonces la derivada de u por v es u, que es e a la y, por la derivada de v con respecto de x, y v es coseno de x, más v, que es coseno de x, por la derivada de u con respecto de x, y u es e a la y. Y esto es igual, la derivada con respecto de x de 1 más la derivada con respecto de x del seno de xy. Y como lo habíamos comentado, pues la derivada de una constante es 0. Y reescribimos nuestro resultado. La derivada del coseno de x pues es igual al menos seno de x. Entonces este primer término nos quedaría menos a la y por el seno de x más coseno de x por la derivada de con respecto de x de e a la y. Pero recuerdan que la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto de x. Entonces podemos escribir esto como coseno de x por e a la y por la derivada de y con respecto de x. Y esto es igual, bueno, la derivada de x con respecto, la derivada de 1 con respecto de x, pues de 0. Y la derivada del seno de x por y, si ven aquí tenemos otra vez una función que no depende solamente de x, sino depende de x y de y. Entonces tenemos que aplicar nuevamente nuestra regla de la cadena para derivar con respecto de x el seno de x por y. Entonces podríamos reescribir que esto es el seno de u, en este caso sería eh, u igual a x por y. Si u es igual a x por y, vamos a escribirlo por acá. Y u es igual a x por y, entonces la derivada de u con respecto de x es igual, tenemos x por y, lo podemos considerar como en el primer caso, que es u por v. Y entonces la derivada de u con respecto de x, es decir, la derivada de x por y, que en este caso sería la derivada de u por v. Otra vez lo reescribimos como aquella fórmula que nos dice que la derivada de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces es igual al primero, que es x, por la derivada de v, que es y,
X por dy en dx, más y, que es v, por la derivada del primero con respecto de x con respecto de x. Y de x con respecto de x es 1, y esto sería igual entonces a x por dy en dx más y. ¿Sí? Entonces la derivada con respecto de x es igual, del seno, perdón, la derivada con respecto de x del seno de xy, la derivada del seno es igual al coseno, entonces esto es igual a coseno de xy, y todo esto multiplicado por la derivada de xy, y la derivada de xy es lo que tenemos aquí. Entonces, todo eso multiplicado por x por dy en dx más y. Bueno, elimino lo que tengo aquí, esta anotación que hice, para poder continuar con nuestro problema de derivación implícita. Si ven, en ambos miembros de la igualdad tengo términos que tienen dy en dx, en este caso este es 1, y bueno, recordemos aquí que este coseno de xy está multiplicando a este término de x por dy en dx más y. Entonces de aquí voy a obtener otro término que es coseno de xy por x de y en dx. Es el otro término que tiene en común dy en dx. Pues hacemos la multiplicación para poder factorizar términos semejantes y poder despejar de y en dx. Entonces esto me queda como menos e a la y seno de x más coseno de x por e a la y por dy en dx. Y esto es igual, hacemos la multiplicación, x por dy en dx por el coseno de xy más y coseno de xy. ¿Y qué les parece si dejamos de un lado de la igualdad los términos que tengan multiplicando a dy en dx y del otro lado de la igualdad aquellos que no? Entonces nos quedaría del lado derecho de la igualdad los términos que estén multiplicando a dy en dx. Me quedaría coseno de x por e a la y por dy en dx
menos x de y en dx por el coseno de xy. Son los únicos términos que multiplican a dy en dx. Lo dejamos estos del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho de la igualdad me quedaría y coseno de xy. Este término de menos c a la y seno de x, pues al pasarlo del otro lado de la igualdad lo pasamos con signo positivo, más e a la y seno de x. Y factorizamos de y en dx, me quedaría de y en dx por e a la y coseno de x menos x coseno de xy es igual. Nada más cambiamos aquí de orden estos dos términos. Y eso me quedaría e a la y seno de x más y coseno de x y. Y bueno, vamos a pasar este resultado que tenemos aquí. Si ven, ya nada más nos faltaría pues pasar lo que tenemos multiplicando a dy en dx, que es este término, pasarlo dividiendo del otro lado de la igualdad y nos quedaría que la derivada de y con respecto de x es igual a e a la y seno de x más y coseno de x por y sobre e a la y coseno de x menos x coseno de x por y. Y esta sería nuestra derivada que estamos buscando. Pues bien, jóvenes, hicimos un par de ejercicios de derivadas implícitas y de la regla de la cadena, y realmente en los 4 ejercicios que hicimos aplicamos la regla de la cadena bajo diferentes circunstancias. Les voy a dejar, como les comenté al principio, unos ejercicios que resuelvan en la plataforma de Khan y pues me conecto en unos momentos.
les voy a dar yo creo que una media hora para que vean el video. Ahorita checo el tiempo que nos tomó, la verdad es que no lo sé. Y les escribo ahí en cuánto tiempo me conecto, ¿no? Para resolver dudas. Cuídense, jóvenes, muchas gracias.